大家早安， Ahora sí. Buen día. 大家早。 Qué cara de calor que tienen todos. 看每个人看起来都很热， ¿Hace frío? 冷吗？ Bueno, 还好， en el infierno hace calor, 地狱里面很冷很热， pero no sé quién quiere ir para ahí. 但是我不知道有多少人想去地狱， No voy a pedir voluntarios esta mañana. 我不需要任何人举手。 Y en el cielo 在天国里， dice que Él, que es la luz, Él Ya. es el que alumbrará, no habrá allí más noche, 在天国里，耶稣是我们的太阳，他将照亮， no habrá tristeza, 没有悲伤，没有眼泪， no habrá dolor ni enfermedad. 没有痛苦，没有疾病。 Esta mañana hay muchos queridos nuestros que están allí adorándole cara a cara. 我们今天早上有许许多人在神面对面敬拜他。 Mientras nosotros aquí adoramos por fe a nuestro Salvador, hay otros que le están viendo cara a cara. 我们在这里人是因着信心来赞美他，但是有很多我们已经在天上的人是与神面对面赞美他。 Porque como bien decía mi amigo, Jesús murió por nosotros, 就像刚才带领的人说的一样，耶稣为我们而死， murió para que nuestros pecados fueran perdonados, 为我们的罪孽而死，使我们罪得赦免。 pero también resucitó. 但是他也复活， Y Él está sentado a la diestra de su Padre. 并且坐在他父的右边。 Y por el hecho de que Él vive, nosotros vamos a vivir. 因他活着，所以我们也活着。 Si Jesús hubiera venido, hubiera predicado, hubiera hecho los milagros y después hubiera muerto y nada más que eso, 如果耶稣来了，他行了神迹，行了许多神迹，但是他却死去了， hubiera sido como tantos profetas que hay en la Biblia que vinieron, profetizaron, hicieron milagros y murieron. 那他们就像旧约的先知一样，来到这个地方行神迹、说预言，但是最后也死去了。 Pero hay una diferencia con Él. 但是有区别， Él resucitó. 他复活了。 Y la palabra de Dios dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo es el mismo espíritu que está dentro tuyo. 圣经也说，那让使耶稣复活的灵也在我们当中。 El mismo espíritu que levantó aún de la muerte a Jesucristo es el que está en nosotros. 那叫人从死里复活耶稣基督的灵也在我们每个人当中。 ¿Lo cree esta mañana? 你们相信吗？ ¿Cuántos lo creen? A ver. 有多少人相信？ Es el mismo. 是同样的， Es el mismo. 是同一位， Está dentro tuyo. 在你里面。 A veces vivimos tan con los pies sobre este mundo que nos olvidamos de que hay un espíritu que no es de este mundo que vive dentro mío. 有时候我们时常活在这个世界上，居住在世界上，使我们忘记我们里面有个灵不属于这个世界。 Le damos un pequeño lugarcito en nuestro corazón, 我们心里面给他预备了一个小小的位置， como quien recibe una visita no muy conocida y le da una habitación chiquita allí para que pueda estar. 就比如说有不怎么认识的人来到我们家里，我们给他预备一个小小的房间， Y le decimos, eres bienvenido a mi casa, pero este es tu lugar. 我们说欢迎来到我的家里，但是这个地方是你的。 Y si quieres algo, me lo tienes que pedir. 你如果想要跟我要什么的话，你要跟我说。 ¿Ha recibido alguna vez a alguien así en su 你们 casa? 有接待过这样的客人吗？在家里 ¿Alguna visita que no era muy común, que era la primera vez que venía? 有一些从远方来的人，第一次来到你家里， Y uno le da un lugar allí porque no lo conoce mucho, pero tiene el corazón abierto. Entonces le da un lugar en su casa. 你很有热心，愿意接待这个人，然后愿意在家里预备一个房间给他。 Y le dice, esta es tu cama, esta es tu silla, este es tu escritorio, aquí está el baño que tú puedes usar. 你就说这是你的房间，这是你的床，这是你的椅子，然后这个厕所是你能用的。 Si necesitas algo, me lo tienes que pedir. 如果你要其他东西的话，你要跟我讲。 Si quieres ir a la heladera, 如果你要去看那个冰箱的话， hay algunos huéspedes caradura que abren la heladera sin pedir permiso. 冰箱里面有很可怕的事情，所以你要跟我说一下。 Y hay otros que son más caraduras, se comen todo lo que hay adentro sin pedir 然 permiso. 后有些人有些可能脸皮厚一点，就去把冰箱所有东西都吃了。 Y a veces nosotros tenemos el espíritu de esa manera, así qué bueno que el espíritu de Dios está dentro mío. 有时候我们就有那样的灵，我们说啊，神的灵在我们当中真好。 Qué bueno es que el domingo me recordaron que el Espíritu Santo está dentro mío, qué bueno. 真好，星期天我们来到这里，我们发现神的灵，我们注意到，我们在这想到神的灵在我们当中。 La verdad que con la semana que tuve ni me acordé que está dentro mío. 因为在我这一周当中，我都忘记了我里面有神的灵。 Pero bueno,
但是 Tienes un lugar ahí. 他在你心中有位置。 ¿eh? Lo que necesites me avisas. ¿eh? 如果你需要什么，你跟我说。 Y dice la escritura que acabamos de leer 就像我们刚才所读的圣经，他提到 que 说， Dios nos da el Espíritu sin medida. 神所赐给我们的圣灵是没有限量的， Sin medida. 没有限量的。 Él vino para estar con nosotros plenamente. 他来就是为了我们同在， Él vino para intervenir en todos los aspectos de nuestra vida. 他来到我们当中，为了能够介入我们生命当中每一个方面的事情。 Es llamado Paracletos en griego, significa uno que Dios puso a tu lado para ayudarte todo el tiempo. Paracletos es una palabra griega. 哦， Paracletos. 巴雷勒的是一个希伯来文，它的意思是陪伴在你身边，随时帮助你的。希腊文，不懂。 Para ayudarte en todo. 为了能够在一切事上帮助你。 No, tranquilo, hay algunas cosas que las tengo más o menos acomodadas. Yo Yo te aviso. 没事没事，我知道怎么做，我要帮助你，我跟你讲。 Y sabe, a veces no tenemos más de Dios porque no queremos. 很多时候我们并没有更多有神，是因为我们不想要， Esa es la verdad. 这就是现实。 Porque dice la palabra de Dios que da el Espíritu sin medida, ¿no es 因为 cierto? 神的话语说，他赐圣灵是没有限量的，阿门。不是这样子吗？ Dios no es escaso 神并不是有缺乏的， para dar. 神并不是缺乏，所以不给你。 Dio a su único hijo. 神赐给我们唯一的独生爱子， Dios no tiene millones de hijos. 神并没有千千万万个独生爱子。 Corrijo, Dios no tenía millones de hijos. 我们纠正一下，神曾经并没有许多的儿 Ahora 子 sí los tiene. 但现在有。 Pero para tenerlos, 但是为了有， primero tuvo que dar el único que tenía. 他首先把他自己的独生爱子， Y a través de él, 独生爱子现下赐给我们，然后透过他， todos nosotros somos hijos de Dios. 透过他，我们每个人成为神宝贵的儿女。 ¿Quién si tiene un solo hijo lo daría para que muera en lugar de otro? 有谁有独生子，然后愿意把他的生命为着一个其他人然后献上呢？ Dio todo. 他给出了 Quiere 一 decir 切， que Dios te da sin medida. Dios no tiene medida. 所以神所赐给你是没有限量的，神没有限量。 Dios no dice, le voy a dar un poquito a este, porque es medio, no me gusta. 神并不是说啊，我先给他一点点，因为这个人还 OK， Y a aquel le voy a dar un poquito más. 然后那个再给多一点点， Y a aquel le voy a dar mucho. 那个人我要给很多。 Dios da el Espíritu sin medida. 神赐的圣灵是没有限量的。 A veces nosotros vivimos en una pobreza de vida espiritual, hablo. 很多时候，我们每个人都活在一个邻里贫穷的生命里， Y muchas veces esa pobreza espiritual se refleja en lo natural. 很多时候那邻里的贫穷可以透过我们这个人显现出来。 A veces yo he hablado con personas, le digo, ¿no tienes fe que Dios te puede sanar? 很多时候我遇到跟一些人说：“你难道不相信、没有信心，神会医治你吗 Y me dice, y no.？” 他就跟我说：“No。” Le digo, si Jesús está lleno el Evangelio de gente que sanó, ¿por qué no puedes creer que Él te puede sanar? 你为什么不能相信呢？耶稣在福音书里面医治了许多人啊。 Y no sé, 我不知道。 yo he visto que sana a otros, pero no sé si a mí. 我看到他医治许多其他人，但是不知道会不会医治我。 Le digo, si no te sana es porque tiene un plan mucho mejor. 我就跟他说：“若是没有医治你，说明他有更好的计划给你。 Es porque quizás te va a usar esa enfermedad para desarrollar fe, para desarrollar milagros, para desarrollar un montón de cosas. 很可能神要透过这个疾病，让你有更多的信心，让你之后能够行神迹这样的事情。 Y a veces no tenemos fe en tantas cosas básicas porque no creemos que Dios pueda hacer las cosas que su palabra dice que hace. 有时候我们在很多基本的事情上，我们都没有信心，因为我们不相信神的话，不相信神的话可以成就，会这样发生。 Entonces, yo te digo esta mañana, 所以今天早上我想跟你说， ¿quién determina lo que tú puedas tener de Dios? Cantidad de bendición que puedas tener. ¿Quién lo determina? ¿Lo determina Dios o lo determinamos nosotros? 你可以从上帝让你得到祝福所领受的东西是取决于谁？取决于你自己，还是取决于神？ Hazte esa pregunta. 你们自己问自己， Toma un momento. 花一段时间来思考， ¿Qué determina que yo tenga más de Dios o menos? 是取决于谁？是取决于自己，还是取决于神？ ¿Es una decisión de Él 是神的决定吗？ o son decisiones mías? 还是我的决定？ No voy a pedir que levante la mano ni voy a pedir testimonio. 我不需要有人有见证，也不需要有人举手跟我说。
pero podría yo darte mi testimonio. 但是我可以给你我的见证。 Que cada vez que yo pensé que Dios no quería hacer algo, Dios me terminó diciendo, ¿y por qué? 但每次我觉得说我无法不做到那件事情的时候，这样神却跟我说为什么不？ Cuando yo era un niño, 当我还小的时候， tenía 9, 10 años, 9到10岁， estaba allí en mi ciudad natal, en Mar del Plata, 在我出生的城市在马德 plata， y veía al Espíritu de Dios mover de una manera a la iglesia. 那我看到神的灵充满在我的教会那里， Cómo Dios sanaba personas, cómo Dios liberaba gente, 神 cómo 医 Dios 治人， bendecía. 神释放人。 Y yo era un niño, 我当时是一个很小的孩 pero 子， mis ojos lo vieron. 但是我的眼睛看到许多这 Y 样的 Dios 事 no 情。 solo me dio ojos, me dio una buena memoria también. 神不单给我眼睛，他也给我一个好的记性。 Y después pasó el tiempo 之后随着时间过去， y esas cosas es como que se durmieron, 那些事情好像沉睡了一般， dejaron de suceder. 慢慢的不再发生这样的事情了。 La iglesia se acostumbró 教会开始习惯 a vivir con lo que había, 已经有的东西， espiritualmente hablando. 在灵里面已经有过的事情。 Y cuando yo ya era un joven fui a hablar con el pastor porque siempre fui muy preguntón. 当我还成为青年的时候，我就去问牧师，因为我那个时候很想问问题。 Y dije, pastor, ¿por qué no pasa ahora lo que pasaba hace 20 años atrás? 我说牧师，为什么20年前发生的事情现在没有了？ Y el pastor me dijo, bueno, Dios tiene sus tiempos, 然后牧师就说啊，那是因为神做事有他的时间， cosa que es verdad. 的确是这样子的。 Dios tiene sus tiempos y sus propósitos. 神有他的时间， La 有他的 palabra 目的。 dice eso. 圣经也是这么告诉我们的。 A veces Dios hace otras cosas, 有时候神做另外的事情， cosa que también es verdad. 这也是正确的。 Dios no puede desarrollar fe mientras tú estás viendo cosas. 神如果是当你在看的时候，神没有办法给你信心，因为你在看到了。 Porque si tú ves y vienes a una reunión y ves que se empieza a sanar todas las personas, vos no necesitas realmente tener fe para sanarte, simplemente tenés que ir adelante. 所以，如果是你来到教会里面，你看到每个人都得医治，有行神迹，你还需要信心吗？你只要你看到，你直接到前面去了。 Y todas las respuestas que me daban eran teológicamente correctas, 那个牧师给我所有的答案，在神学里面都是正确的答案， pero yo no me iba convencido. 但是我当时并没有被他说服。 Y yo dije, está todo bien, pero no me cierra. 当时我说 OK， 你讲的都 OK， 但是我觉得有点不对的地方。 ¿Qué me quiere decir, Señor? Que en esa época el Señor derramaba de su espíritu de esa manera y ahora no lo va a hacer por una razón teológica. 你然后告诉我说，神在20年前做的那些事情，现在因为一个神学的原因，他现在不做了吗？ Y sabe, por fuera cerré mi boca, pero por dentro seguía esa pregunta delante del Señor todo el tiempo. 我当时牧师回答之后，我嘴上不再问，但是我心里还是有这样的疑问。 Y después de un tiempo, 然后过了一段时间， estábamos con el grupo de jóvenes de la iglesia, 我们在教会的青年人聚会， en una reunión de jóvenes de la iglesia, 在一个年轻人聚会的时候， y de repente, un sábado a la noche, el Espíritu de Dios descendió sobre ese lugar otra vez. 在一个周六的晚上，神的灵降到我们当中， Y empezaron a pasar las cosas. 然后开始发生一些各样的事情。 Yo tenía 30 años 我那个时候30岁， y empezaron a pasar las cosas que yo había visto cuando tenía 10 años. 我看到了许许多多在我10岁前就看到过的事情， Y mi corazón pegó un salto dentro mío. 然后我的心就在里面不停的思想， Yo dije, 我 esto 说 es lo que yo vi. 这是我看过的， Esto es Dios vivo. 这是又真又活的神。 Y el Espíritu habló a mi corazón, me dijo, sí, estoy alcanzando a otra generación. 然后圣灵对我的心说：“是的，我要为了得着这新的世代， Así como toqué a tu generación, estoy tocando a la siguiente 就像 generación. 我之前触摸你的那个世代，现在我要触摸这新的世代。 Y Dios me dijo, ”然后神跟我说 yo puedo hacerlo. 我可以这样做， Yo soy Dios. 我是神。 Y yo dije, pero me habían dicho que no lo ibas a hacer más así. 但是你不是说不要再这样做了吗？ Y vino como un rayo ese versículo a mi corazón que dice, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? 然后当时有一段经文就像闪电一样劈到我的心里，那段经文说：“我岂不是告诉过你，只要相信，必看见神的荣耀吗 Y yo dije algo al Señor. ？”那我当时我对神说了 Le 一句 dije, Señor, no sé si yo seguí creyendo. Creo que empecé a creer la otra respuesta y no creía esto.：“ 然后我就说，主啊，我不知道我是否相信，我可能之前相信其他的答案，并不相信这个。 Y Dios me dijo, todo el tiempo en que algo no te cerraba acá adentro es porque vos habías decidido creer.
Perdón, todo tiempo. Todo el tiempo en que no te cerraba las respuestas que te daban aquí adentro es porque habías decidido creer. No te rendiste. 所有你当时疑惑你的东西，你会有一些疑惑，但是你却仍然选择相信。 Yo te digo esta mañana, 然后今天这个早上， no te rindas, 你不要放弃， no bajes los brazos, 你不要把手垂下 no 来， te detengas, 不要停止， sigue creyendo. 继续相信。 Ah, pero no veo nada. 但是我什么都看不到， Es por fe. 是因着信心。 Fe no es ver, 信心不是看见， fe es creer. 信心是相信。 Y si crees, 如果你相信， va a llegar un momento 会有一个时刻 que lo vas a ver. 你会看到。 Aleluya. 嗯， Ahora, 现在 hay una enseñanza que quiero darte esta mañana. 今天早上，让我们一起来看一个 Y 教导。 hay una historia allí en el libro de Segunda de Reyes, 在列王记下有一个小故事， en el capítulo 2. 列王记下第2章。 Mientras lo ponen allí, quiero decirte algo. Había un profeta que se llamaba Elías. Quizás escuchaste hablar de ese profeta. 在这故事当中，有个先知叫做以利亚，或许你们听过他。 Para los judíos hay dos personajes muy importantes. Uno es Moisés y el otro es Elías. 对于犹太人来说，有2个非常重要的人物，一位是摩西，一位是以利亚。 Moisés fue el líder levantado por Dios para liberar al pueblo y llevarlo a ser una nación. 摩西是神所兴起的领袖，把以色列人从埃及带出来。 Y Moisés les dio la Torá, la palabra de Dios, al pueblo, a su pueblo. 摩西把神的律法，把朵拉赐给以色列百姓。 Elías es el líder de los profetas. 以利亚是所有先知的领袖。 Elías fue el profeta más poderoso en la historia de Israel. 以利亚是在以色列历史上面最有能力的一位先知。 La escritura, palabra, dice que Elías oró y no hubo lluvia, hubo sequía por 3 años y no se cortó esa sequía hasta que Elías volvió a orar. 圣经里面记载说，以利亚祷告，所以地上就有3年多的旱灾，没有降过雨。 Elías hizo bajar fuego del cielo y consumió todo el sacrificio lleno de agua, empapado de agua. 以利亚向神祷告，求神从天上降下火来，燃烧祭物，神就从天上降下火来。 Elías era un profeta de poder, de manifestación. 以利亚是一个彰显能力的先知。 El rey de Israel temblaba cuando aparecía Elías. 当以利亚出现的时候，当时以色列的王都很害怕、战惊。 Ahora llegó un momento en la vida de Elías 然后在以利亚生命当中有一个时刻， en que Dios le dijo, tu vida ya va a terminar, tu ministerio va a terminar. 神对以利亚说：“你的生命要结束，你的服事要结束。 Pero hay una segunda generación. 但是会有个新的世代， Yo quiero que esto siga. 我需要这样的事情继续发生。 Dijo, yo he nombrado un sucesor. 我为你拣选了一个继承者， Le dijo, ese sucesor se llama Eliseo. 你的继承者就是以利沙。 Los profetas solían tener un sirviente, un criado que siempre iba con ellos. 当时的先知一般都会有一个仆人跟着他的， Esta persona los ayudaba, los servía, los atendía en sus cosas diarias, pero también iban aprendiendo. Eran como que los iban entrenando para ser sucesor, ¿se entiende, no? 这个人是跟着先知的，预备他先知的生活起居，然后不单如此，也慢慢的学习，就是为培养他成为他的继承者。 Generalmente el profeta elegía a quien tenía que ser esta persona. 当时的传统一般是先知去拣选一个人， Pero a Eliseo lo eligió Dios. 但是以利沙是神所拣选的。 Fue y le dijo a Elías, vas a pasar por tal lado y vas a encontrar a un tipo trabajando, pero trabajando como un burro. Dice que tenía un arado con 12 yuntas de bueyes, o sea, 24 bueyes arando. 神对以利亚说：“你要去那个地方，会看到会有一个人在农田里面干活，那个人就是以利沙。 A veces Dios encuentra a sus siervos no en los seminarios, sino en el trabajo. 很多时候，神找到他的仆人，并不是在神学院里，而是在工作上。 Él dijo, ese es el que va a seguir. 神对他说：“那个是要跟随你的。” Elías echó su manto, el manto significaba la autoridad. 以利亚就把他的外衣丢在那个以利沙身上，外衣的意思是能力、权柄。 Echó su manto sobre Eliseo y Eliseo quemó las naves, como decimos aquí, quemó todo, hizo un asado de despedida, agarró el manto y se fue por detrás de Elías. 然后以利沙把那外衣披到以利亚把外衣披到以利沙身上，以利沙明白了，然后他就做了一个asado，然后跟他的父母道别，然后就起来跟随他了。 No sé qué dijo, pero si es chistoso está bien. El asado.
es importante. Hoy van a recordar el asado. Lo demás no sé, pero el asado seguro. Está para un asado hoy. Y empezó a seguir a Elías por todos lados. 于是以利沙就跟随着以利亚到任何地方。 Ahora él se podría haber quedado allí en la casa de su padre, en su trabajo, Eliseo, y decir, bueno, Dios me llamó, él sabrá lo que hace, yo acá estoy. 以利沙完全可以有这样的想法，说 OK， 神呼召我了 ，OK， 我在这里，我就留在我家里，看神要做什么。 Pero ¿sabe por qué Dios eligió a Eliseo? 但是你知道为什么神拣选了以利沙吗？ Porque Dios vio en Eliseo algo diferente. 因为神看到以利沙身上不一样的地方。 Dijo, este es un tipo que está dispuesto a ir hasta donde haya que ir para conseguir algo. 这是一个非常坚定的人，他为了想要得到自己想得着的，他会付上所有的代价去任何地方。 Si nosotros queremos tener unas lindas vacaciones y ver la montaña, nos vamos a tener que ir de Buenos Aires, ¿no? 若是我们想要有一个好的放假，我们想要去看山的话，我们必须离开首都，对吗？ A menos que haya montañas aquí en Buenos Aires que yo todavía no he visto, pero me 还 parece 是 que no 这 hay. 首都里面有山，我没看到过。 Si quiero ver nieve, 如果我想看雪， una vez nevó hace un montón, pero 首都下过一次，但是太久了， no lo voy a encontrar acá. 在这里是看不到的。 Si yo quiero ver nieve, voy a tener que ir donde hay nieve, ¿no es cierto? 若是我想看雪，我要去有下雪的地方。No， Y si quiero calorcito y playa y agua caliente 若是我想要阳光、沙滩， y un hermoso sol, 然后美好的太阳， podemos ir a Palermo ahora, ¿no? 我们可以去巴勒摩呢。 Póngase bronceador, que está 我们 bravo. 可以涂下防晒霜，我们去。 Vamos a tener que ir donde hay en este momento sol y calor, ¿sí o no? 我们必须找有太阳的地方。 Si yo quiero disfrutar a la selección argentina, 若是我想要能够看阿根廷的比赛， la puedo ver en mi casa, 我可以在家里看， ponerme un gorro, una corneta y estar solo frente al televisor. 我可以戴我的帽子、衣服，然后我在一个人在前面唱，然后一个人说 “goal goal”。 Pero si lo quiero disfrutar un poco más, 但是我想要更多享受呢的话， voy a tener que salir de mi comodidad, ir a la casa, juntarme con otras personas. 我必须离开我的家，跟其他人一起在一块一起看球。 Y ahí hay otro ambiente, ¿no es cierto? 那个气氛是不一样的，对吧？ Y si quiero disfrutarlo en serio, 但是我想认真的想要体验的话， al obelisco, a la pantalla gigante. 我要去维利国那边有大的屏幕可以看。 No sé cómo vuelve, le 不知道 aviso. 我不知道怎么回来，比赛结束怎么回 No 来， sé si vuelve, 也不知道能不能回得来， pero que la va a disfrutar, lo va a disfrutar. 但是我会很享受。 Eliseo tenía un corazón que no se quedaba con lo que había conocido. 以利沙他有一个心，就是他不满足于他已经拥有的。 Cuando supo que Dios le quería dar algo, él dijo, yo voy a ir hasta el lugar donde eso está, no me voy a detener. 当他知道神要赐给他东西的时候，他就说：“我要跟随这个人，不论到哪里，我不会停下。” Eliseo tenía un deseo en su corazón muy profundo. 以利沙他心中有一个非常深的渴望， Tenía un profundo respeto por Elías y por el ministerio que Elías tenía. 他当时非常尊重以利亚当时的服事，当时所做的事情。 Él dijo, si yo tengo que ser el que siga a esta persona, Dios va a tener que hacer algo muy grande en mi corazón. 以利沙说：“若是我要做这个人做同样的事情，神必须改变我的心，做我生命中做一些事情。” Ahora, después que yo he visto esto, después que yo he visto a Elías, yo no me conformo con ser un profetín chiquitito. 但我已经看到过以利亚这样的先知了，我已经不满足于只做一个小小的先知而已。 Yo quiero eso que él tiene. 我想要以利亚所拥有的， Yo quiero ese Dios que él tiene. 我想要拥有以利亚那位神。 No quiero ser el que escribió el libro de las profecías de Eliseo, otro libro más para la Biblia. 我不想要说，不想要只单单被记在圣经上面的一个先知而已。 ¿Sabes? Elías no escribió ningún libro. 以利亚他没有写过任何的书。 No busque en su Biblia el libro de Elías porque no está. 你圣经里面你找以利亚书的话，这并不在。 Sin embargo, hay varios libros que hablan de Elías y hasta el Señor habla de Elías y se encontró con Elías. 但圣经里面却有许多的地方提到以利亚，并至少神也提到以利亚，并且遇见以。 A veces no necesitas escribir tu libro 有些时候你不需要写自己的书， para que el cielo hable de ti. 让天国讲论理， Dios se encarga de eso. 神会预备这一切。 Y allí en Reyes llega el momento en que Dios iba a llevarse a Elías. 然后当时耶和华要接以利亚升天的时候，
Y los profetas, porque había una escuela de profetas que Elías había fundado, de unos jóvenes que había formado para buscar a Dios y para que Dios le hablara a su corazón. Estos jóvenes también dijeron, ¿sabes? Dios se va a llevar a Elías hoy. El 当时 Espíritu 跟 está diciendo eso. 当时的以利亚他有创建一个类似先知的学校一样，有许多先知跟着他。然后当时那个学校里面的先知都知道说，你知道吗？神要把以利亚接走了。对以利沙这样说。 Dice que había 4 estaciones. 然后那有4个地方，4个站点。 Es muy interesante porque el número 4 en la Biblia significa las cosas de la tierra. 4 puntos cardinales, 4 estaciones. 这是非常有意思的一件事，因为4在圣经里面的意思是世上的事情。 Eso quiere decir que cuando el Espíritu hace algo, lo hace con nosotros en este mundo. 这是代表说，当圣灵要我们做一些事情的时候，是在世界上。 Las cosas de Dios se tienen que ver en este mundo. Amén. 神的事情要在世界上彰显，阿门。 Lo que Dios hace se tiene que ver aquí. 神所做的事情在世上要看得到， Se tiene que ver en mi vida. 在你生命当中看得到， Amén. 阿门。 Bueno, hay 3 creyentes hoy, como 20 musulmanes y 这里有4个信52徒， budistas. 20个穆斯林，52个佛教徒， Amén. 阿门。哎， Ahí está, me quedo más tranquilo. 我还好听到这，我安心了。 Dice que estaban en un lugar llamado Gilgal. 当时他说，他们当时在一个地方叫做吉甲， Ese lugar fue el primer lugar que pisó el pueblo de Dios cuando entró a la tierra prometida. Cuando cruzan el río y entran por primera vez, Gilgal. 这个吉甲是当时以色列人出埃及进入那个应许之地的所站的第一个地方，叫吉 Cada 甲。 uno de estos lugares tiene un significado que yo te voy a dar esta mañana. 这个每个地方都有它背后的意义。今天我要跟你们一起讲。 Lo primero que hizo cuando entró todo el pueblo de Dios en la tierra prometida fue llegar a Gilgal. 所有的以色列人从埃及出来，进到应许之地，他们到的第一个地方叫吉甲。 Y allí lo primero que se hizo fue circuncidar a todos los varones que habían entrado, que no estaban circuncidados. 当时做的第一件事情就是把所有以色列里面的男丁没有受割礼的全部受割礼。 Eso era una señal de pacto. 割礼的意思是一个立约的记号， Dios se lo había mandado a Abraham. 是神跟亚伯拉罕说要这样做的。 Dijo, vas a llevar una marca en tu vida. 他说你的生命当中会有个记号， Esa es la marca del pacto que yo tengo contigo, que sos mi pueblo. 这就是我与你的子民所立约的记号。 Marca un comienzo, 这是一个开始， marca un inicio. 这是一个起初的地方。 Quiere decir que Elías y Eliseo comenzaron desde el inicio. 所以说以利亚跟以利亚他们从吉甲开始，从零开始。 Porque quizá esta mañana tú pienses y dices, este mensaje es para alguien que ya está más avanzado en el reino de Dios. Yo recién estoy comenzando. 你可能说啊，这个信息可能是给那些已经服侍多年的同工的，就我才刚开始。 Recién me acabo de entregar al Señor, recién he tomado la decisión de fe, eso ha marcado mi corazón para Él. Yo estoy empezando. 我才刚开始信主，刚把我生命交给神，我才刚开始而已。 Gilgal era el lugar de comienzo, 吉甲是开始的地方， donde fueron marcados para Dios. 是他们被 Gilgal es el lugar donde tú sabes que perteneces a Dios. 是受割礼，吉甲是那个你知道你属于神的一个地方。 Allí en Gilgal tú dices, ya está, soy salvo. 在吉甲里面说，是的，我知道我已得救 Ya，está, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. 我是神的儿女。 Ya está, voy al cielo. OK，我会上天国了。 Amén. 阿门。 ¿Van al cielo? 你们要上天国吗？ No los veo muy contentos. Capaz que quieren ir al infierno, que está más 看不到你 caluroso. 们都一点都不开心， No se engañe. 不要自我欺骗。 ¿Cuántos saben que van al cielo esta mañana? 有 A 多 ver. 少人知道他死后可以上天国？ Hay algunos que no sacaron boleto, me 看到有 parece. 些人可能没买票。 Vamos a hacer un llamado después de la reunión. 我们做聚会结束，我做个呼召好了。 Ya soy salvo. 我已经得救了， Ya soy de la familia de Dios. 我已经是神家庭里面的一份 Ya 子， soy un hijo de Él. 我是神的儿子。 Él salvó mi vida. 他拯救了我的生命， Él me lavó todos los pecados pasados, todo lo que haya hecho, no importa lo que haya hecho, Él lo lavó todo, ya está, ya se 他洁 borraron. 净了我罪孽，不管我过去发生怎样的事情，做怎样的事情，他都已经洁净了， Ya está. OK 了， ¿Qué más? 还要做什么？ Listo, ahora 现在 OK 了， resta vivir mi vida como venía viviendo y esperar el día que me tenga que ir, que me voy al cielo. 然后我现在就过自己的生活好，等神再来我就上天国了。 Y mientras tanto hago la mía 与此同时， con la ayuda del Señor. 我过神的生活。 Cuando hago la mía y me sale bien, listo, tranquilo, atendé a los demás porque yo ya la tengo clara.
我自己我做的事情，我成功，我就跟神说 OK， 我做的很好，你不用担心。 Y cuando me va mal, ay Dios, 但是我不好的时候，我说啊神， Señor, ayúdame por favor. 主啊，你拯救我，快来帮帮我。 Muchos vivimos en Gilgal. 很多时候我们就停留在吉甲这里， Muchos solo conocemos Gilgal. 很多人我们只认识吉甲。 ¿Van al cielo? Sí. 你们上天国吗？是的，我会上天国。 ¿Sos un hijo o una hija de Dios? 你 Sí. 是神的儿女吗？是的，我是。 ¿Está marcado tu corazón? Sí. 你的心里有证据吗？有确信吗？是的，有。 Y nada más. 但是也没有更多了。 Cuando las cosas van bien 当事情很好的时候， y cuando las cosas van mal, ¿qué pasa? 当事情不好的时候，就开始啊，怎么办？ Elías le dijo a Eliseo, y se aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías, allí versículo 1 de capítulo 2 de Segunda de Reyes 2, dice, cuando Jehová iba a arrebatar a Elías en un torbellino al cielo, y Elías y Eliseo salieron de Gilgal. 在列王记下2章1节提到说，耶和华用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以利沙从吉甲前往，是说明是从吉甲出发的。 Elías le dijo, vamos, 以利亚说：“我们走， yo me voy 我要走了， a otro lado. 我要去另外一个地 No 方。” le dijo a dónde iba. 以利亚并没有直接跟以利沙说我要去哪里。 A nosotros, si alguien viene y me dice, vamos, 若是我们当中有人对你说我们走， si hoy termina la reunión y yo me acerco a alguno de ustedes y le digo, vamos, 如果聚会结束之后，我靠近你们当中一个人说走，我们走， y ustedes van a decir, sí, Yo soy- ¿a dónde? 你就说去哪里啊？ Si me va a llevar a comer, vamos. 如果你带我去吃饭的话 ，vamos； Si me va a llevar a tu casa y me va a regalar algo, vamos. 如果你要把我带到你的家里送我东西的话，vamos。 No, no, vamos a evangelizar allá frente al río donde sopla el vientito. No， 我们要去那边河岸那边那传福音。 Hermano, la semana que viene estoy ocupadísimo. 我好，我太忙了，下周吧，下周吧。 ¿Cómo me lo pierdo? 哇，我好想去，但是不行。 Elías dijo, yo me voy. 以利亚说我要走了， Eliseo dijo, yo voy con vos. 以利沙说我跟着你走， A donde vayas. 你去哪里？ Hay un secreto, ¿eh? 这里有一个秘诀，隐藏的秘诀。 Eliseo no hacía estas cosas porque no sabía a dónde ir. 以利沙并不是不知道以利亚去哪里，说这样回答。 Eliseo sabía algo adentro de él, que en algún momento algo iba a pasar y que él quería que pasara también con él. 以利沙他知道，他心里知道会有一个时刻发生一些事情，但他也希望这件事情发生在他身上 Y。llegaron al siguiente lugar, siguiente versículo, 我们可以看下一段经文，他们到了第二个地方， creo que es el 2, segunda Diego, Reyes Iván. 2:2, y dice, Elías dijo a Eliseo, quédate aquí. Estaban saliendo de Gilgal, le dijo, quédate acá. 以利亚 Porque 对 Jehová me envía a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. Y descendieron a Betel. 2节说，以利亚对以利沙说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是两人下到伯特利。 Había un siguiente paso, además de Gilgal, de la salvación, del comienzo. 在吉甲过后有另外一步，有另外一个地方。 Elías se movió hacia el siguiente paso. 以利亚他到了下一个地方，下一步， El siguiente paso era Betel. 下一个地方就叫伯特利。 Betel significa casa de Dios. 伯特利的意思是神的家， Ese significa Betel. 这是伯特利的意思。 Ahora, lo interesante es que Elías le dijo, quédate acá. 这里有趣的地方是，以利亚对以利沙说：“ Yo voy 你在 hacia 这 ahí. 里等候，我去。 Quédate acá. 你在这里等候， ¿Te gusta? 你喜欢吗？ ¿Estás cómodo 你舒服吗？ con tu salvación? 你有你的救恩，你觉得很舒服吗？ ¿Estás cómodo con lo que Jesús hizo y puede hacer por vos? 神为你生中能做的事情，你知道这些事情，你觉得很舒服，你明白，你觉得够了吗？ ¿Estás cómodo con la bendición y la vida eterna? 你神给你的永生，神给你的赐福，那你很舒服吗？ Quédate acá. 那你就留在这里吧。 Yo me tengo que ir. 但是我要走， Pero vos quédate. 但是你留下来等候。 Eliseo dijo, no, 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 no. 但以利沙说 ：“No。” Si yo quiero lo que vos tenés, yo tengo que ir a donde vos vas. 若是我想要你的东西，你身上的东西，我必须跟着你。 Ese es un principio espiritual para la vida de todo cristiano. 这是基督徒的一个属灵原则。 Dios no te va a empujar. 神不会推你， Dios no te va a obligar. 神不会强迫你。 Hay una sola cosa que es gratis, 唯一一个免费的事情是 es la salvación. 救恩， Él pagó el precio. 他付上了代价， Eres salvo. 他拯救了我们， Y no hay duda de ello. 这没有任何疑问。 Si has creído en Jesús, 若是你相信神， eres salvo. 你已经得救了， Hay vida eterna para ti. 有永生为你预备。 Amén. 阿门。 Pero si quieres más, 但是如果想要更多， quédate, yo sigo.
以利沙说：“你在这里等候，我先去。” Se fue a Betel, 然后他们去了伯特利。 la casa de Dios, 伯特利这意思是神的家， su iglesia. 神的教会。 Betel fue el lugar donde Jacob 伯特利是一个地方，是雅各做一些事情的地方。 se durmió. 雅各当时在那个地方睡着了。 Dice, puso su cabeza sobre una piedra y se durmió allí en Betel. 雅各在伯特利躺在一个岩石上面睡着了。 ¿Sabe cuánta gente se duerme en la casa de Dios? 你们知道有多少人在 impresionante 神的家里面睡觉吗？ Hasta yo veo gente bostezar esta mañana. 我今天早上都看到有人在打哈欠。 Se ve que Betel tiene esa cualidad. 所以，因为伯特利神的家就是有这样的特性， Uno pone la cabeza contra un vidrio o contra el banco de madera, así como si fuera la piedra de Jacob, ¿no? 一个人把头靠在墙壁、靠在椅子上，就像雅各靠在岩石上面一样 Y 睡着。 está, amén. 阿门。 Pero Betel también era otro lugar, 但是伯特利也是另外一个地方， porque cuando Jacob se despertó, dice que vio una escalera que llegaba hasta el cielo y veía a los ángeles subir y bajar, subían con peticiones y bajaban con respuestas. 因为当时那个旧约里面记载，雅各在伯特利睡着起来的时候，他看到天上有个梯子，然后有神的使者在梯子上面上上下下。 Betel es el lugar donde Dios habla. 伯特利是神说话的地方， Betel es donde Dios escucha tus preguntas y trae sus respuestas. 伯特利是神听到你的问题并且回答你的地方。 A veces las respuestas no son muy agradables a lo que espero de mi pregunta, 有些时候他的答案并不是我们所期待的答案， pero es lo que viene de arriba. 但是那是从天上来的答案。 Cuando Jacob llegó a ese lugar, 当雅各到达那个地方的时候， venía escapando de su hermano, 他当时雅各是为了躲避以扫的追杀。 le había robado el derecho a ser el heredero, 你们还记得吗？雅各偷走了以扫长子的权柄， o sea, venía mal, 所以当时他们关系不怎么好。 y Dios se le aparece allí. 但是神却在那个地方出现。 Y cuando se le aparece, 当出现的时候， él le dice, ah, Dios, estás aquí, estás en este lugar. 雅各就说：“哇，神在这里，神在这个地方。 Si me bendecís y me ayudás y me prosperás y me va todo bien, yo te voy a servir toda la vida. 若是你祝福我，若是你赐福我，若是你赐福我，我要一生跟随你。” Eso creo que es una oración que todos nosotros en algún momento hemos hecho acá en la casa de Dios. 我相信我们每个人在神的家里都有做过这样的祷告。 Si no me enfermo, si me va bien, si mi familia le va genial, si me prosperás en el negocio o en mi trabajo y si me das una larga vida y me usás para bendición a toda, yo te voy a seguir. 若是你赐福我，若是让我家庭平安，若是你让我长寿，若是你让我这样，我要一生跟随你。 No se olvide que Jacob era judío, 你们不要忘记，雅各是犹太人， negociaba con Dios. 犹太人这个， Pero Dios también es judío. 但是耶和华神也是犹太人的神，所以他比雅各还厉害。 Si vos yo entonces... 若是你这样对我，那我就这样对你。 Y Dios le dijo, 神 anda a 说 la tierra de tal lado. Ni siquiera le dijo si lo iba a hacer o no. Andate a la tierra de tu pariente, allí yo te voy a dar y después te voy a traer de nuevo acá. 他对雅各说：“你从你那个出来的地方，你回去之后，你再回来，我会带你回来。” Betel es el lugar donde Dios te llama. 伯特利是神呼召你的地方， Betel es el lugar donde Dios comienza a hablar a tu vida y a mostrarte qué es lo que quiere que hagas con tu vida. 伯特利是神在你生命当中彰显的地方，神告诉你让你做什么，神希望你生命当中做什么的地方。 Hay mucha gente hoy, queridos, hay mucha gente 亲爱的弟兄姐妹们，今天有许多的人 que son salvos, 得救了， que recibieron a Jesús en su corazón, 接受耶稣成为他的救主， que pertenecen a la familia de Dios, 他们属于神的家里的一份子， que han recibido el perdón de Jesús, 他们领受了耶稣的饶恕， pero no vienen a Betel, 但是他们不去伯特利， no se congregan, 他们不来聚会， no vienen a una iglesia. 他们不去参加教会， ¿Sabe por qué? 为什么？ Porque cuando empiezan a venir a la iglesia, Dios les comienza a hablar 因为当他们来到教会的时候，神就会对他们说话， y Dios comienza a contestar sus preguntas. 神会慢慢的答复他们的疑问。 Y cuando Dios comienza a contestar sus preguntas es cuando no me empiezan a gustar las respuestas. 当神开始答复他们的时候，他们就会开始不喜欢神的回答。 Sin embargo, sus planes son mucho mejores que los nuestros. 但是神的计划总比我们人的计划好得多。 Él es un Dios que bendice, 他是一个赐福的神， es un Dios que ama, 他是一位爱你的神， es un Dios que tiene lo mejor para nosotros. 那是一位把 Amén. 更好的都预备给我们的神。阿门。 Y llegamos allí, en versículo 4, 那我们看到第4节， y dice allí, Elías 那还提到说，以利亚 empezó a salir de Betel. 从伯特利出去，
Le dijo Eliseo, quédate aquí porque Jehová me envía a Jericó. 以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往耶利哥去， ¿Y qué le dijo Eliseo? 你在这里等候。”以利沙说什么？ No te voy a dejar. 以利沙说：“我必不离开你。 Está muy linda la casa de Dios. 神的家里很好， Es muy lindo preguntar y que Dios te responda. 我们寻求神的时候，神回答你很好。 Es muy lindo aprender del Señor. 我们学习神的知识很好， No solo es lindo, es necesario. 这是必要的。 Es necesario estar en su casa. 我们必须在神的家里， Pero no me quedo solo con esto. 但是我们不能单单就留在神的家里 Yo 而已。 quiero algo más. 我想要更多的， Yo quiero lo que vos tenés. 我想要你有的， Yo no quiero un Dios de domingos. 我不想要只单单周日， Yo quiero un Dios de todos los días. 我想要每一天的神，并不是周日的神。 No quiero un Dios que yo me tengo que esperar a que me despierte mientras estoy durmiendo en Betel, en la casa de Dios, para que me pueda mostrar que Dios está aquí. 我想要那位在我睡着的时候把我叫醒，然后并且跟我让我彰显的神。 ¿Mm? Y dice que fue a Jericó. 然后他们去了耶利哥。 ¿Sabe? El siguiente etapa, le dije, la primera etapa, Gilgal, era el comienzo, la salvación. La segunda etapa es la casa de Dios, el lugar donde Dios te habla. La tercera etapa, Jericó. 我们当时讲，第一个地方是吉甲，是救恩开始的地方；第二个地方是伯特利，是神的家；那第三个地方是耶利哥。 En Jericó había escuela de profetas. 耶利哥在那个地方有先知的学校， La escuela de profetas no estaba en Gilgal, no estaba en Betel, estaba en Jericó. 先知的学校它不在吉甲，它不在那个伯特利，它在耶利哥。 Es muy interesante esto, 这是非常有趣的地方， porque Jericó era la ciudad más baja que había en Israel, más cercana al río. 因为当时的耶利哥是以色列里面最海拔最低的一个城， Era un lugar donde tenías que bajar hasta llegar y beber del río. 你到那个地方，你必须慢慢的蹲下来才能够喝到水。 El río, en la palabra de Dios, significa el fluir del Espíritu de Dios. 在圣经里面，河流代表着神话语的涌流， Y allí estaba la escuela de profetas. 然后那个地方有着先知的学校。 Todo aquel que un día quería o amaba o anhelaba en su corazón que Dios le hablara como le hablaba a Elías, iba a esa escuela. 所有渴慕以利亚那位神的所有先知都会参加那个教会，因为他那个学校， Era un lugar de formación. 那是一个先知的学校，是一个预备的装备的地方。 Allí eran enseñados por un profeta. 那里会有一个先知教导他们。 De hecho, ahí está en la escritura, después lo puede leer. Muchos años después, Eliseo dirige ahí la escuela de profetas. Él mismo la está dirigiendo. 你们可以去查之后圣经，你会发现之后以利沙也去了这个地方。 Y los profetas no solo profetizaban, sino que servían. Era un lugar de servicio. 先知不单单说预言，他们也在那个地方服侍。 Construían, hacían alimentación, asistían a las personas. 他们有建造一些地方，能够帮助当地的人。 El lugar donde había palabra de Dios, pero donde había visión. 这是一个有神的话语、有意象的地方。 Palabra de Dios viva. 神又真又活的话语， No solo la palabra escrita, que hay que conocerla y saberla, 并不是写下来的话语。写下来的话语，我们需要去理解、去知道这件事情。 sino la palabra que hace algo adentro tuyo, 但是有些话语是又真又活，可以改变你生命 que 当 te 中， despierta, 那可以让你的灵苏醒， que te confronta. 那你去面对。 Los profetas, confrontaban. 当时的先知会有挣扎，会有征战，然后并且去领受神的话语。 No era una palabra de, como decimos nosotros, acariciar el lomo. 并不是一个简单的抚摸你的话语，而是这个话语让你去思考，让你去对自己所拥有的事情去冲突、去思考。 Era una palabra que decía, muchachos, es por acá. 这是一句话说，弟兄姐妹们是往这边。 No, pero vamos bien así. No， 可是我们这样挺好，为什么要过去？ Muchachos, es por acá. 是往这里， Eso era Jericó. 这就是耶利哥。 Y llegaron a Jericó. 他们到耶利哥， Ahora lo interesante, versículo 6. 有趣的地方，我们看第6节， A ver si lo tienes allí. 我们看有没有第6节。 Segunda de Reyes 2:6. 列王记下2章6节。 Y Elías que le dijo otra vez, quédate aquí porque Jehová me envía al Jordán, al río. 以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我到约旦河去，你可以在这里等候。 Y la misma respuesta de Eliseo, vive Jehová, vive tu alma, yo no te voy a ”以 dejar. 利沙同样的回复，指着永生人耶和华起誓，
又敢在你面前，我必不离开你。 Me encanta estar en un lugar de formación, me encanta que Dios me use para profetizar, me encanta que Dios comience a hablarme a mí, a darme palabra, me encanta, pero yo quiero lo que vos tenés. 我很喜欢在一个先知的学校，我很喜欢这里接受装备，我很喜欢在这里看到神的话语，被神回答问题。但是我想要你所有的，所以我要跟着你。 Eliseo quería algo que en esos lugares él no había encontrado todavía. 以利沙他所想要的东西，他并没有在那个地方看到。 Él quería el espíritu que Elías tenía. 他想要有以利亚的灵， Y no solo quería el espíritu que Elías tenía, quería el doble. 而不单单想要，而是要双倍的。 Ese era Eliseo. 这就是以利沙。 Ja. ¿Cómo me gustaría hoy ver una generación que dijera, quiero tener el doble de lo que tiene Claudio Freyson? 我多么期待看到一个新的世代，可以说我想要要有非常双倍里面的灵， Quiero tener el doble de lo que tiene Carlos Anacondia. 我想要比那个 Garo Anacondia 上面的灵，我想要 Garo Anacondia 双倍的灵， Quiero tener el doble. 我想要双倍的 El doble de su espíritu. 双倍的灵， No el doble de su gente, no el doble de sus bienes, no, el doble de lo que Dios le ha dado. 并不是他们双倍的他们的教会聚会的人，并不是双倍他们所拥有的东西，而是双倍的耶和华神所赐给他的灵。 Estos días leía sobre una gran mujer de Dios, una tremenda mujer de Dios que Dios usó en la década del 60 y principios de los 70, Catherine Kuhlman. 我最近在读一本一个被神所使用的一个伟大的女人的书，在60年代，她叫 Catherine Kuhlman， Tremenda mujer de Dios. 她是被神所使用的一个人。 Tenía ministerios allí en Estados Unidos y tenía reuniones multitudinarias en estadios. 她在美国那边有许许多的地方，有许许多的特会。 Y cuando estaban allí en las reuniones, era un ambiente de alabanza y de adoración, la gente cantando y adorando a Dios. 他们聚会的时候，那个地方是一个充满赞美的地方，许许多人敬拜神、赞美神。 Dios sanaba en esas reuniones a la gente. 神在那个聚会当中医治所有的人 Lo。puede buscar en YouTube, hoy está todo allí. Ponga Ningún que Catherine sí. Kuhlman y se va a cansar de ver videos. 你可以去 YouTube 上面找卡廷古曼的视频，你们可能会看到，都觉得有点腻了。 Y ella tenía grupos de alabanza que cantaban y dirigían. Ella no estaba en la plataforma, estaba esa gente dirigiendo la alabanza y la adoración. 他有一个他的敬拜赞美团，他敬拜赞美的时候，他们不在上面，他就在下面。 Y adelante reservaban todos los lugares para todos los enfermos. Venían con sillas de ruedas, con muletas, gente que les faltaba miembro, faltaba el brazo o la pierna, gente ciega, todos adelante. Gente aún en el lecho tirado, enfermedad con cáncer terminal allí. 他们聚会的时候，他们前面有预备一个地方，这个地方是专门为那些身体上有缺乏的、疾病的、有各种事情的人预备的。 No era una reunión de saltar y saltar, esa gente no podía saltar. 不是一个跳来跳去的聚会，因为当时那些前面的人没法跳， Pero alababan a Dios desde donde estaban. 但是他们在前面在的地方赞美神， Tirado en un lecho, en una camilla y alabando a Dios aún 可 así. 能在轮椅上，可能在地上继续赞美神。 Y todas las reuniones eran iguales. 然后每个聚会都是一样的。 Si te cansan las reuniones iguales, 如果是你觉得一样的聚会让你觉得无聊， Dios también tiene reuniones iguales en que hace cosas tremendas. 但是我们可能这里可以看到，神有一样的聚会，神也可以做很多不一样的新的事情。 Porque llegaba un momento en que cantaban siempre la misma canción. 因为他们当时一直不断重复一首诗歌， Cantaban el himno, cuán grande es Él. 他们就唱那个圣诗说：“你 Mi 真 corazón entona la canción, cuán grande es 你 Él. 真伟大。” Y cuando cantaban esa canción, 当他们唱我灵歌唱你圣之伟大的时候 la，gente adorando a Dios, 神就世上那个会众人开始敬拜神， aparecía esta mujer 然后这个女的就会出现， y decía, Él está aquí, 就说他在这里， Él está aquí. 他在这里， Dijo, no soy yo, es Él. 不是我是他， Su espíritu te va a sanar. 他的灵要医治你 Y 们。 mientras cantaban y ella hablaba, la gente se empezaba a levantar de las sillas de ruedas, de las camillas, empezaban a saltar los que no podían saltar y a gritar. Dios empezaba a sanar por todos los lugares a la gente. No había que tocarlos, no los tocaba. 当大家唱的时候，这个女的就开始说话。当说话的时候，不知不觉许多人就从轮椅上面站起来，瘫痪也站起来，没有任何人去碰他们，他们就被医治了。 Ahora, ¿sabe lo que dijo esta mujer? 但是你们知道这个女人说什么吗？ Una vez la entrevistaban periodismo cristiano y le hacían entrevista y preguntaban. 她有一次被一些基督徒的记者采访， Y le dijo, ¿por qué cree que Dios le dio este ministerio a usted? 她说：“为什么你觉得神为什么把这样的服饰赐给你？” Específicamente fueron un poco más al punto. Le dijeron, ¿a usted que es mujer? 并且他们还说，而且你是女人，为什么这样给你？ Porque encima ella era de una iglesia en que no se aceptaba que la mujer ministrara.
perdón, ¿qué? Ella pertenecía a un Ah. grupo de iglesias en que no se aceptaba que la mujer ministrara. 他当时聚会的一个教会是不允许女人能够有服侍的， Hay un problema, la iglesia es de Dios. 但是有问题，教会是神的教会， No se enojen, yo respeto las iglesias, 你们不要生气，我尊重每个教会的， pero Dios hace lo que Él quiere, 但是神要做的事情是看到他自己的心意 y 做， más con su iglesia. 并且是他的教会，是神的教会。 Si no, no es de Él, es nuestra. 如果按照我们心意做的话，就不是神的教会，是我 Bueno, 们的教 pasemos 会。 esto. 然后我们跳过这段，我们继续。 Y sabe que ella dijo, yo estoy convencida de que yo no fui la primera elección de Dios. 他说，这个女的就回答说，我100%确定，我绝对不是神的第一选项。 Estoy convencida que Dios tenía 1 o 2 varones destinados para este ministerio, pero no quisieron ir más allá. 但我敢100%确定，神有拣选有许多的男生来做这个服事，但是他们不愿意， Y le dijo, ¿sabe por qué? Porque este ministerio te cuesta todo. 因为你知道为什么？因为这个服事是要献上一切。 La gente ve las sanidades, cientos de miles de sanidades, la gente ve todo lo que Dios hace, pero ¿sabe lo que me costó a mí? Todo. 事实上，所有人都看到了在我的聚会当中神所做的事情，但是你知道吗？为此我付上了多少代价？我付上了所有的一切。 Dijo, no tuve familia, 我没有家人， no tuve esposo. 我没有丈夫， Mejor dicho, tuvo un esposo que no tenía que tener y se divorció. 我之前有个丈夫，但是不应该有那个丈夫。然后 Y 我跟他 como 离 se 婚了 divorció, la iglesia la echó. 我因为离婚，我的教会把我开除了。 Entonces Dios la levantó en otra iglesia. 神是在另外一个教会兴起我。 Yo no estoy diciendo que todas estas cosas están bien, ¿eh? No se equivoque. 我并不是说现在他所发生的事情是好的事情， No se equivoque. 不要搞混。 Simplemente digo que a veces la misericordia de Dios es más grande que el juicio. 只是我们要明白一件事情：神的怜悯是高过于他的审判。 Y la misericordia, dice la palabra de Dios, que vence el juicio. 神的怜悯，神的话语告诉我们说，怜悯是为了向审判夸胜。 Su reputación nadie la quería en el mundo evangélico. 没有任何一个传福音的人愿意想要这个女人的她的分平， Pocos pastores querían, 只有一些小的牧师， muy pocos. 非常少。 Y algunos aún la seguían. 有些人甚至还跟随她。 Y había uno que la siguió y la siguió porque dijo, yo quiero el Dios que ella tiene, yo lo quiero. 然后有一位有不停的跟随她，因为他说我想要她身上的，我想要跟随她的那位神。 Era un muchacho de 21 años que vino de Canadá, 这是一个从加拿大来的21岁的青年， pero que había nacido en Haifa, Israel, 但是他却在以色列的海法出生 aunque。sus padres no son judíos. 他的父亲不是以色列犹太人。 Este muchachito de 21 años 这个21岁的青年人 se llama Benny Hinn. 是相反 Benny Benny Hinn. Hinn， Y él recibió el manto. 他领受了这个女人给他的外衣， Y Dios usó a Benny por muchos años con cultos de sanidad y milagros. 然后神也使用这个年轻人做许多医治的服饰， Dicen que la historia se repite. 历史就不断重复。 ¿Qué te detiene? Te pregunto esta mañana. 到底取决于什么呢？ ¿Dios no te quiere dar más? 神不想给你吗？ ¿Tú piensas que Dios no te quiere dar más? 你觉得是神不想给你吗？ ¿O estamos conformes? 还是你已经满足了？ Efesios capítulo 1, versículo 3. 以弗所书1章3节， Dice allí, bendito sea el Dios y Padre, habla el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 这是使徒保罗说的：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。 Habla de toda bendición. ”这里讲了各样属灵的福气 O，sea, todo lo que Dios tiene es para nosotros. 所以所有神所拥有都是为了我们预备。 ¿En dónde? 在哪里？ En lugares, 在哪里？ lugares espirituales, lugares celestiales en Cristo. 在天国里，在属灵的地方，在基督里。 Ahora yo voy a primer lugar y encuentro salvación. 然后我去第一个地方，我找到的救恩， Gloria a Dios 感谢神，赞美神，荣耀归给 por 神， su salvación y su perdón. 荣耀赞美神归给神，因为他的救恩。 Pero voy un poco más 但是我想要更深一步， y encuentro una familia de fe y un lugar donde Dios me habla y 我 me 找到 enseña. 我找到了一个神的家里，在教会里有神的家人，并且神跟我说话。 Y si voy un poco más, 若是我再往前走一步， encuentro un lugar donde Dios empieza a formarme para servir a otros y empieza a formarme con su palabra viva. 我找到神开始慢慢使用我，装备我，让我能够去服侍别人，用他用又真又活的话语来。 Yo me puedo quedar en cualquiera de esos lugares. 我完全可以停留在任何一个地方。
Yo puedo decir, aquí me quedo. Esto está bien, suficiente para mí. 这些我够了，对我来说够了，我就停留在这里吧。 Yo tengo planes para mi vida. 我对我自己的生命有计划。 Yo les conté una vez a los jóvenes, les he contado esto. 我之前我有跟你们教会的年轻人说聊过 Tenía 一件事情。 18 años, estaba en un campamento de jóvenes. 我当时18岁，在一个年轻人的夏令营里， Y el pastor que ministraba dijo, todos los jóvenes que tengan un llamado en su corazón y que saben que el Espíritu le está llamando, vengan adelante. 当时的牧师呼召说，所有年轻人觉得神要呼召他的人，可以到前面来。 Yo creo que también lo he contado aquí eso. 我好像在这里也分享过这段故事。 Y dijo, venga y pídale a Dios lo que Dios quiere que haga con su vida. 那个牧师说：“你们到前面来向神求，求要在你们神要在你们身上所做的事情。 Yo fui corriendo casi a los codazos y fuimos adelante. ”我当时那时人很多，我就开始罗开始面人，我冲到前面去。 Soy argentino, veo que cuando regalan algo los argentinos nos desesperamos, 我 ¿no? 是阿根廷人，知道吗？当有免费的东西的时候，阿根廷人冲的最快。 Hacemos una cola de Miniso se llama eso, que da vuelta a la calle, ¿no? Están casi regalando todo. 我们做一个迷你所一个 Sí, ，OK。 Temu. Sí, Vos sí. trabajás para la competencia, por eso no hablas de eso. 有不会听啊，迷你。 Él es de Mercado Libre. 他的意思就是说，就像之前迷你所刚刚阿根廷开的地方，有许多人，所以阿根廷人冲到那边。 Yo dije, si es gratis, lo quiero. 我说，若是免费的话，我要， Yo quiero que Dios me use. 我想要神使用我。 Digo, el pastor decía, sea específico. 但是牧师就跟我说，你具体一点。 Yo digo, yo quiero predicar como ese pastor, cantar como aquel hermano el salmista, tocar el teclado como este hermano músico, tener el don de gente de este hermano. Claro, el combo, yo quería el combo. 我想要一个套餐，我说我要像那个牧师讲到，那个姐妹唱歌，那个人弹琴一样，我想要这些一个套餐给我。 Y de pronto el Señor me habló, 然后神却突然对我说， me dijo, vos me estás dando esto, 他说你再给我这个东西， que es tu lista 这是你的列表， de cosas que querés que haga con tu vida. 这是你的清单，想要我在你身上所做的事情。 Me dijo, yo no firmo 他 esto, 说我不签， porque esto lo llenaste vos. 因为这是你自己填的， Yo quiero que hagas esto. 我想要你做这样的事情。 Vos firma esto, 你先签好你的名 un 字， papel en blanco, 你在这张白纸上面签名， y yo lo voy a llenar. 然后我来负责写有什么东西。 ¿Mm? Ah, pero entonces los planes que yo tenía, 啊，那我的计划怎么办？ te podés quedar en Gilgal, no hay problema. 你可以留在吉甲，没有任何问题。 Te podés quedar en Betel. ¿Te gusta Betel? Quédate en 你喜 Betel. 欢伯特利，你就留在伯特利； Hasta en Jericó te podés quedar. 你也可以留在耶利哥。 No, no, pero yo quiero lo que... Ah, ¿lo querés? No，但是我想要那个啊，你想要对吧？ Vamos al otro lado. 那我们跟我来，我们要去 Y 那个地方。 cruzaron el Jordán. 那么他们过了约旦河， Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. 列王记下的2章9到10节。 Y cuando hubieran pasado, Elías dijo a Eliseo, es la primera vez que Elías le revela a Eliseo y le pregunta. Hasta ese momento solo dijo, yo voy para allá, quédate. Es la primera vez que habla. Le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea arrebatado de ti. 这里是以利亚第一次对以利沙说：“你想要什么就给你。”因为他们之前以利亚都是对以利沙说：“你留在这里等候。 ¿Qué quieres, Eliseo? ”以利亚说：“以利沙，你想要什么？ ¿Qué quieres de Dios? 你们想要什么？” Quiero el doble de lo que te dio. 以利沙说：“我要用你身上要有 Te ruego 身上的灵。 que una doble porción de tu espíritu, y cuando hablaba de tu espíritu, no hablaba del espíritu de Elías. Estaba hablándole al espíritu de Dios que estaba en Elías. 以利沙说：“愿感动你的灵加倍感动我。”这个灵指的不是以利亚的灵，而是神的灵。 Quiero una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. 愿那感动你的灵加倍的给我。 Y Elías le responde. 那以利亚怎么回答呢？ Le dice, has pedido una cosa muy difícil. 以利亚说：“你所求的难得。 Si me ves en el momento en que yo soy levantado, te será hecho, pero si no, no. 我被接走的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着。 Vas a tener que seguir hasta que sea hecho. 我们必须不断的跟随，直到实现。 Vas a tener que perseguir. 你要不断的追求。 Querido, cuando cruzaban el Jordán hacia la margen oriental, que es lo que hicieron, hacia lo que hoy es Jordania, ¿le suena de anoche? 当我们过约旦河的时候， ¿Eh? Están dormidos. 约 ¿eh? 旦，昨天阿根廷跟谁打？约旦。 Estuvieron festejando hasta qué hora. Cuando cruzaron el Jordán a la margen oriental, lo que había era desierto. 当他们过约旦河的时候，那边都是旷野， Hay desierto hasta el día 有 de 旷 hoy. 野，现在还有旷野。 No vas a recibir algo en un lugar cómodo. 你
你在一个非常舒服的地方，你是没法领受的。 Cuando Jesús fue bautizado, ¿dónde fue bautizado? 当耶稣受洗的时候，耶稣在哪里受洗？ ¿En qué río? 在哪里？在哪条河？ Dígalo fuerte. 大声点， Jordán. 约旦河嘛。 ¿Y después qué pasó? 然后最后发生了什么事情？ Dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. 神的灵引耶稣到了旷野里， Estuvo 40 días peleándose con el diablo, 40天里面在旷野里受试探， discutiendo con él, 跟魔鬼说话， con la palabra. 用神的话语回答。 Pero cuando volvió, volvió en el poder del Espíritu Santo. 当他 Dice, 出了旷野的时候，他带着神的圣 y 灵的能 comenzó a 力， hacer 并 milagros. 且开始行神迹。 Hay un paso más allá que Dios lleva y que muy pocos están dispuestos a dar. 还有一步，但是这是神会带你去的地方，但是并不是有很多人预备好走那一步。 Elías le dijo, si vas a tener el doble de lo que Dios me dio a mí, vas a tener que ver a Dios cuando me lleve. 以利亚说：“若是你想要感动我的灵加倍给你的话，当我被带走的时候，你必须要看到神。 Porque la traducción correcta en español está mal. Si la traducción correcta dice, cuando Él se ha quitado, cuando yo sea quitado de ti, si lo ves. Cuando yo sea quitado de ti, si lo ves. ¿A quién? 这 Al 里 Espíritu de Dios. 这里西文的翻译其实是有点错误的，因为原文的意思应该是以利亚说：当我被接走的时候，你如果看到那个，那个指的什么？指的神的灵。 Así hace Dios con la siguiente generación. 这就是神对下一个世代所有的事情， Así hace Dios con la gente nueva que entra. 这就是神对那些刚来到我们教会新人做的事情。 ¿Cuánto quieres? 你要多少？ Tengo toda la bendición de lo alto para darte. 我有各样的福气可以给你， ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? 但是你心里准备好拿多少？ Todo lo que tengo es tuyo. 所有我有都是你的， Tú eres hijo y coheredero. 你是我的儿女，你是继 La 承人。 palabra de Dios dice que lo hizo a Jesús heredero de todo, ¿no es cierto? 神的话语告诉我们，耶稣成为我们的长子，我们也因着耶稣能够得 Él 到 es 那 el 场面。 primero 他是长子， de muchos hermanos 他是弟兄姐妹中的 y 长子， todos somos coherederos. 但我们因着神都能够继承到神的给我们 El 的福 mismo 分。 espíritu que estuvo en Cristo es el que está dentro tuyo. 在耶稣身上的灵也在我们每个人身上。 Nah, 然后， ¿en serio? 真的吗？ ¿En serio el mismo espíritu que estaba dentro de Jesús está dentro tuyo? 真的吗？那在耶稣身上的灵也在我身上吗？ Nah, 切呐！ sí. ¿Y 是的。 entonces por qué no actuó como actúa él? Ah, 那为什么我做的事情不像耶稣那样子？ capaz que porque andás por Gilgal o dando vueltas en Betel 有可能你在吉甲停了多久呢？又在伯特利走了多久？ o te conformás con Jericó. 或者你在耶利哥就满足了， Y después esto de cruzar el río para ir al desierto. 然后过约旦河去旷野这件事情你不想去。 Queridos hermanos, escuchen esto. 亲爱的弟兄姐妹们，希望你们认真听， En la vida cristiana, 在基督徒的生命里， en el camino de la vida, 在人生的道路当中， lo bueno es enemigo de lo mejor. 好的是最好的敌人。 Cuando yo me conformo con algo porque es bueno, entonces es donde me detuve. 当我因为一个好的东西满足的话，我就停留在 Ah, 那 está 里。 bien. 大便不错了，不错了。 Yo he hablado con personas así. 我之前跟这样的人说 No 过 son 话， malos, van al cielo, ¿eh? Ojo, no van al cielo. 他们不是坏人，他们也会上天国的， Son hijos, son hijas de Dios. 他们也是神的儿女。 ¿Están en el lugar que están? ¿Se lo han ganado? Sí, están ahí, están. 他们在他本在的地方是 OK 的，并不是说不好。 Pero a veces Dios le mueve así, como mueve el micrófono este, así, le mueve la ficha un poquito. 但是有时候神 Te mueve 摇 la 动他 alfombra 们生命当中的事情， ¿No has sentido alguna vez que Dios le mueve la alfombra? 你们有没有感觉过？有时候 Y que todo lo que 神 estaba estable se empieza a mover un poco. 你们有没有感觉过神在你的生命当中摇动你生命的 Y 事 uno 情？ dice, ¿de qué pasa, maestro? 你原本生活很好，但是突然开始被撼动，你会说神啊，发生什么事情啊？ Hay tormenta, maestro. 我生命中有风暴、夫 Sí, 子，怎么 te 办 estoy？moviendo la alfombra. 是我在动你的。 ¿Por qué? Porque quiero que te muevas, amiguito. 为什么？因为我想让你动，让你脚步往前走，不要停在那里了 Hay。gente que me ha dicho, uy, se me está moviendo la alfombra, hermano. 有些人说啊，我地上在动，我的地毯在动， Yo tenía todos los patitos ordenados, estaba todo tranquilo y se me está moviendo la 我的 alfombra. 生命，我的一切本来都好好站立在那里，但是突然开始被晃动。 Hay que levantar ofrenda para batería de celular, le aviso. 我们必须奉献，为我们这个手机买一个好的电池。 Y le he dicho, ¿sabes que Dios te está moviendo la alfombra? 那你知道吗？其实是神在摇动你。 Nah, 哦， diablo, fuera, diablo. 魔鬼离开我去吧！ El diablo no te va a empujar para que vayas más cerca de Dios, te lo aseguro. 魔鬼不会把你推向神， El diablo no te va a mover la vida para que tu fe crezca. 魔鬼不会摇动你的生命，让你的生命成长。 Estás cómoda.
你太舒服了， estás cómodo. 你太舒服了。 Y Dios dice, te voy a mover un poco 然后神说：“那我们摇动你， porque vos me dijiste que querías más. 因为你之前跟我说你想要更多，不是吗？ Yo tengo un camino para ti. 我有一条为你预备的道路， Tengo una senda que es mejor que la que conoces. 我所为你预备的道路是比你所想的更好的道路， Hay un camino mejor. 这是一个更好的道路。 A veces quedamos atrapados en lo que ya vivimos. 有时候我们困在我们所经历的事 Fue 情 una 上面。 etapa, fue real, fue poderoso, 我们之前所经历的事情是真实的，是有能力的， pero ya cumplió su propósito. 但是那个阶段的目的已经达到了。 Nos acomodamos 于是我们会开始安逸下来， y nos estancamos. 一旦安逸下来就停滞不前。 Y algo se detiene en nuestra vida espiritual. 我们属灵的生命里面的某些东西就会被停滞下来。 Un Gilgal que te atrapa en lo hermoso, pero pasado. 一个机甲可以让你停留在美好却已经过去的经历里， Un Betel que te acomoda en la religión tradicional. 一个伯特利让你安逸在教会的宗教传的舒适里面， Un Jericó que te conforma con la formación, con la enseñanza, con seminario, con aprender. 一个耶利哥让你满足于自己有去自己去神学院，自己受装备。 Aprendemos, 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 pero nunca hacemos. 我们学习，不断装备，但是装备却没有行动。 Nunca ponemos en práctica todo lo que aprendimos. 我们没有机会把我们所装备的能够用出来。 Nunca cruzamos el límite para alcanzar lo que Dios quiere que alcances. 我们永远一直没有跨过那个界限，来得到神为我们预备的。 En Lucas 6:38, 在路加福音6章38节， ¿está allí la escritura? Lucas 路 6:38. 加福音6章38节， Dios te dice, dame, 神都会说：“给我， dame, hijo mío, tu corazón. 我的儿女啊，把你的心给我， Dame tu vida. 把你的生命给我， Dame tus planes. 把你的计划给我， Dame tu futuro. 把你的未来给我。 No, pero yo, Señor, tengo unos buenos planes. 但是主啊，我有自己的计划。 Si yo tengo mejores. 大神说：“我有更好的计划。 ¿Querés los míos o querés los 你要 tuyos? 我的计划，还是要你自己的计 Es 划 que, Señor, los míos me gustan mucho. 但是主啊，我很喜欢我的计划， Es más, yo quiero que bendigas mis planes. 主啊，并且我想要你制服我的计划。 Y dice, yo puedo bendecir tus planes, 神说：“我可以制服你的计划， pero eso es todo lo que te va a quedar. 但是那只有那你计划里面只是你也有的， Hasta ahí llegás. 你只有你计划里面的东西。 Dice, dad y se os dará. ” 他说：“你们求就给你们。 Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, 我们要有一个好大的量器，来， te va a dar. 他会给你很多东西， Porque con la misma medida que mides, te va a volver a medir. 因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 Cuando das, Dios te empieza a dar. 当你给的时候，神也给你。 Cuando yo firmé en blanco ese día la hoja, 当我们愿意签上那白纸合同的时候， lo primero que Dios hizo fue llevarme al desierto. 神最做第一件事就是把我带到旷野。 Con 19 años, 我当时19岁por 1 año y 3 meses. ，1年3个月， Me sacó de mi país, me llevó a otro país donde el evangelio casi no existía. 他把我从这个国家带到另外一个国家里面，福音根本没有传到。 Me sacó de una iglesia de 300 personas, con músicos, con todo, hermosa iglesia, y me llevó a una iglesia donde cuando veníamos todos éramos 25. 他把我从一个只有300人，从有300人教会，有敬拜赞美团教会，带到一个只有25个人的教会里， Donde había que ir hasta la casa de las personas caminando para traerlas a la reunión, si no, no venían. 你必须去弟兄的家里把他邀请来聚会，不然他就不来。 Eso era Uruguay, 这在乌鲁外， 40 y pico años atrás. 在40多年前。 Ahora Dios ha hecho una obra hermosa allí. 但是现在神在乌鲁外做了很美的事情， Pero así era. 但是之前是这样子的： Cruza el Jordán. 过约旦河， Dice que vino un torbellino, un carro de fuego pasó por en medio de Elías y Eliseo y los separó. 圣经里面记载有火车在以利亚与他中间把他们分开。 Y Elías, si lees en la Biblia, subió en el torbellino al cielo. 如果读圣经的话，以利亚乘着旋风上去， Y el fuego 但火呢？ se quedó con Eliseo. 火留在了以利沙。 Lo único que quedó de Elías, ¿sabe qué cayó? 唯一以利亚丢下的东西是什么吗？ El manto, 是他的外衣， la autoridad. 外衣代表权柄能力。 Volvió al Jordán, 他们回到约旦河， tomó el manto de Elías 以利沙接下了以利亚的外衣， y dijo, 他说
por Jehová, el Dios de Elías, 耶和华以利亚的神啊， y golpeó las aguas 击打河流， y las aguas se abrieron. 河流就分开了。他 Y el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo una doble porción. 以利亚身上连在以利沙身上，并且是加倍的。 Elías tiene registrados 7 milagros, Eliseo 14. 在圣经里面记载以利亚的神迹有7个，但是以利沙的有14个，双 Hasta 倍。 en ese detalle el Señor. 你看神多么的细节， ¿Lo buscaste? 你寻求他吗？ ¿Lo quisiste? 你想要吗？ ¿Lo seguiste? 你有跟随吗？ Lo tienes. 你跟随你就有， ¿Lo quieres? 你要吗？ Deja que Dios te lleve por su camino. 让神引导你照他。 A veces los caminos no son fáciles, 有些时候这些道路并不简单， pero Él está caminando por ahí. 但是他在道路上。 No te olvides que había una tormenta, pero que Jesús estaba en la barca. 你们不要忘记，虽然生命当中有风暴，但是风暴中有耶稣。 No estaba en el muelle esperándolos, 耶稣并没有在岸上等他们， no estaba en la orilla, 也不在岸上， estaba con ellos, 耶稣在风暴中跟他们同在， estaba cruzando la tormenta también. 所以在风暴中有耶稣。 Si cruzas la tormenta con Él, vas a llegar a la otra orilla con Él. 若是你跟耶稣一起度过那个风暴，你会跟耶稣一起到对岸去。 ¿Lo crees? 你相信吗？ Vamos a orar esta mañana. 我们一起祷告。 Señor, gracias por tu palabra. 主啊，感谢你宝贵的话语， Gracias por tu misericordia. 感谢你的怜悯， Gracias por tu gran salvación de mi vida. 感谢你伟大的救恩来拯救了我， Gracias por el precio que pagaste, Cordero de Dios. 感谢你为我们付上代价，并把羔羊赐给我们。 Que por tu muerte y tu sangre derramada yo soy perdonado y salvo. 主啊，因着你的死，因着你流出的宝血，我的罪得到赦免。 Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por esta casa. Gracias por mi familia, Señor. 主啊，感谢你赐给我的教会，感谢主啊，我身边的家人， Porque hay palabra en la casa de Dios. 因为在神的家里有话语， Y hay ayuda, y hay familia, hay hermanos. 有家人，有帮助，有爱。 Gracias, Señor, por tu formación. 主啊，感谢你的装备， Gracias por formar en mí uno que puede ayudar a otros. 谢谢你在我里面装备我、预备我，让我可以服侍其他人。 Pero, Señor, deseamos más de ti, 但是主啊，我们渴慕更多有你， de tu espíritu. 我们渴慕更多你的灵。 No quiero detenerme en lo que ya he conocido. 我不想要停留在我已经认识的里面，过去里。 Quiero ir hacia donde tú vas. 我想要去到你要去的地方， Hay una senda que tú abres 你会开一条道路， y yo quiero caminarla contigo. 我想要与你一起走在这道路上。 ¿Puedes decirle conmigo? 你愿意一起来宣告吗？ Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado 在他的怀抱里， amor y fuerzas 爱 me 的 dará. 力量、日的帮助， Me dará y un camino hará donde no lo hay. ¿Te animas a cantarlo con él? 我愿意站起来，一起来唱。 Oh, sendas Dios hará donde piensas. 荒野无路之处， Él obra 谁未看见？他已看顾，他要 podemos entender. Él guiará y a su lado 领我靠近他的怀抱， amor y fuerzas me dará. 日的帮助， Me dará y un camino hará donde no lo hay. 要开道路。 Díselo conmigo 让我们一起 con 来 tu propia voz. Oh, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra 谁未看见？他已看顾。
No podemos entender. 他要为我 Y a su lado 与我靠近的 estaré. 爱和你的 Me dará y un camino 他要开道路， donde no lo hay. 他要开道路， Caminos en la soledad, en caminos en la soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré, 把我中开疆 desierto encontraré. La tierra 地 pasará, 要废去， la tierra pasará. Su 他 palabra, 的话语却永远长存。 Él hará algo nuevo. 在今日，他要做新事， Algo nuevo. Sendas, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra maneras que no podemos entender. Oh, Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino donde no lo hay. Por un momento más esta mañana 让我们花一段时间， puedes hacer allí donde estás una oración 在你所在的地方，我们一起祷告， al Padre, 向着天父祷告， a tu Padre, 向着你的天父祷告， a tu Padre. 你的天父， Y una oración al Señor, 这是向神的祷告， a tu Señor. 是你的主的祷告。 Señor, 主啊， yo quiero lo que tú tienes para mí. 我想要你为我所预备的， Yo quiero conocerte. 我想要更多认识你， Yo quiero ver lo que cuentan de ti. 我想要看到他们说的你的一些事情， Quiero ver tu gloria. 我想要看到你的荣耀， Quiero ver tu espíritu llenar la tierra. 我要见到你的灵充满全地， Quiero ver a los inválidos levantarse. Quiero ver a los ciegos que comienzan a ver. 主啊，是的，我想要看到所有一切， Quiero ver muertos resucitar. 我想要看到死人从死里复活， Muertos físicos y muertos 无 espirituales. 论是肉体上的死还是灵里面的死，都要复活。 Yo quiero 我想要， caminar ese camino contigo. 我想要与你一起走这条路。 Santo Espíritu, 亲爱的圣灵， impúlsame esta mañana. 求你吸引我，让我前进。 Sopla sobre mí. 愿你在吹气在我里面， Sopla sobre mi casa. 愿你的吹气在我们里面， Sopla sobre mi vida. 吹气在我生命里面。 Yo quiero ir en pos de ti. 我想要听到你的声音。 Oh, sendas Dios hará. Donde piensas, 在旷野无路之处，他要开道路。 Él obra. 虽然没有看见，他却已看。 No es como lo entiendes, es como Él lo hace. 不是 No 我， sé entender, Él me guiará y a su lado 引我靠近他。 estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad, por caminos en la soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré. 沙漠处开疆， Aleluya. Encontraré. Levanta tus manos y dile conmigo. 举起手说， La tierra 天地要废去， pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo, 在今日 algo nuevo. Sendas, sendas Dios hará, donde piensas que no hay.
Él obra en maneras. No podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Toma la mano del que está a tu lado. 让我们拉起身边弟兄姐妹的手。 Eliseo iba tan cerca de Elías que el carro los tuvo que separar. 以利沙在以利亚身边是多么的近，但是有火车把它分开了。 Quizás a tu lado hay alguien que Dios va a levantar en esta iglesia. 或许你身边的人是神所要兴起的人， Alguien que ha sido llamado 是一个跟随神的呼召， para llevar todo esto hermoso que vivimos a un mundo que lo necesita. 把我们所认识这么美好的事情介绍给这个世界，他们需要。 Podemos orar por quien tienes a tu lado. 我们为着身边的弟兄姐妹来祷告， Por un momento más, 我们再花一段时间来祷告， ora por el que está a tu lado. 为着你身边的那位弟兄姐妹祷告， Dile, Espíritu Santo, sopla sobre ella, 说圣灵 sopla 啊，求 sobre 你 él. 吹在他生命当中，求你向他吹起。 Muévete, 主啊，让我们动起来， impúlsanos. 推进他。 Este mundo necesita la manifestación de los hijos de luz. 这个世界需要光的儿子的彰显， Luz de lo alto, ven sobre 是 nosotros. 从高天而来的光， Rompe mis barreras. 磨去所有的障碍， Sácame de mi zona de confort 把我从我舒适的地方带出来， y llévame al lugar donde tú estás, a tu 带 río. 领我到你的河流里，你所在的地方。 Aleluya, 哈利路亚， aleluya. 哈利路亚！ Lo pedimos en tu nombre, 我 Señor. 奉着耶稣基督的名求， Amén. Amén. ¿No quiere dar un aplauso de alabanza al Señor 把 esta 我们的 mañana? 掌声归给我们的神。 Aleluya. 哈利路亚！ No te detengas. 我们不要停留在一个地方。 Amén. 阿门。